Estamos de vuelta, ya seguimos en CNN Chile Radio, 9 de la mañana con 9 minutos y como adelantábamos antes de la pausa, nos acompaña en la entrevista de hoy la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus. ¿Cómo está, Alejandra? Bienvenida. Hola, un gusto estar con usted, Sebastián, y conversar en estos tiempos tan noticiosos. Así es, siempre hay harto de qué conversar. Y en esta semana, con mayor razón, Alejandra, y por eso queríamos conversar con usted y conocer la visión desde la Democracia Cristiana respecto al proyecto de mega reforma que fue aprobado en su idea de legislar finalmente esta semana en el Senado y que entra en una etapa bien particular porque hay expectativas y nos gustaría conocer la visión que tienen ustedes sobre la posibilidad de que se hagan algunos cambios al proyecto. ¿Cuáles son precisamente esas expectativas que tienen en la DC que va a jugar un rol bien importante también en la tramitación? Bueno, yo creo que lo primero, Sebastián, que estimamos que un proyecto de estas características, de esta profundidad que supone un cambio de modelo al final, profundiza de alguna manera las reglas del mercado, que van acompañados además con proyectos en el área laboral, requiere necesariamente para dar certeza jurídica, estabilidad y gobernabilidad, por la envergadura de los mismos, requiere de mayores consensos y transversalidad. A la Democracia Cristiana le preocupa muchísimo por lo que suponen los próximos años el que se aprueben con las, digamos, mayorías ajustadas. La votación del Senado es dividir digamos, estas decisiones en un 50%. Y eso no da garantías a los inversionistas, a los empresarios, a los empleadores, porque claramente se va a buscar los equilibrios sociales, políticos, culturales en los próximos años o en los próximos gobiernos. Entonces no le hace bien al país. Esa es la primera preocupación que nos surge, Alejandra, a propósito de innovación. Ahora, Alejandra, eso nos lleva al tema del contenido y de los aspectos que a juicio de la DC no son convenientes, digamos. ¿Cuáles son esos temas centrales del proyecto? A ver, yo diría, esencialmente voy a ponerlo en dos aspectos. A propósito de la reducción del impuesto corporativo, que pudiera ser una línea que debiéramos en el país, a propósito del concierto internacional, de lo que está ocurriendo en otros países, bajar el impuesto corporativo. Pero eso necesariamente, porque reduce la recaudación fiscal, tiene que ir con las debidas compensaciones. Tiene que existir neutralidad fiscal, no afectar lo que supone la recaudación fiscal. ¿Por qué? Porque hay muchos compromisos sociales de distinta naturaleza que se van a ver afectados si eso no se incorpora. Y claramente el proyecto no contempla esas compensaciones. En consecuencia, debiéramos transitar a esas compensaciones. Y cuando me dice compensaciones, bueno, veamos mecanismos para reducir la evasión y la elusión. Tenemos una cantidad de exenciones tributarias que no son necesarias. No son necesarias. La renta presunta y otras cosas. Exactamente. Entonces podemos, Sebastián, mirar y observar mecanismos que en el país tenemos y que debemos perfeccionar. En consecuencia, ese es un punto. Y lo otro que preocupa muchísimo es la invariabilidad tributaria por los próximos 25 años. No basta que me digan, bueno, bajémoslo hasta el 20, pero bajamos el impuesto corporativo también. Porque eso es lo que dijo el ministro Quirós. El volver a instalar la reintegración tributaria, si eso ya lo habíamos resuelto. Y si lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? Ahora, respecto a la invariabilidad tributaria, Alejandra, una de las ideas que está sobre la mesa no solo es la de rebajar el tiempo que dure esa invariabilidad a la que se podría acoger una empresa, porque no va a ser automático, sino que cada empresa va a someter sus proyectos a dicha invariabilidad. Pero son los montos también.
Eso le iba a está preguntar. asociado, ¿Es necesario subir también el sin umbral duda, del monto de proyectos involucrados? Y una segunda cosa que está sin sobre la mesa, la posibilidad de establecer como una prima, es decir, ok, usted tiene estabilidad por el plazo que sea, pero va a pagar 1, 2 puntos más de lo que establece A el mí no impuesto de me primera gusta la categoría. invariabilidad partiendo por los años, Sebastián. Ok. Creo que reduce digamos, las facultades propias de cada gobierno y de cada parlamento. Hoy día es necesario, nuestro país no requiere de esas medidas de tal manera de traer la inversión, Ujú. sin embargo sí requiere estabilidad política, sí requiere certezas en otro ámbito que no están siendo priorizadas por el gobierno del presidente Castro. Ajá. Alejandra, ahora vamos a la dimensión política, entendiendo cuáles son los puntos y los reparos que se han planteado. Está la dimensión política de la percepción que tengan ustedes sobre la apertura del gobierno. ¿Cuánto el ministro Quirós ha dado espacio para poder generar cambios efectivos al proyecto? Claramente, al menos desde la democracia cristiana, Ujú. cosa que se repite con los otros partidos políticos también. No ha existido esa apertura. Un diálogo muy respetuoso, dar las reuniones, reunirse las veces que ello fuera necesario. Sin embargo, cuando se hacen las propuestas, ocurrió con los diputados y ahora también con todo el ámbito de los senadores, Ujú. no hay apertura porque señalan claramente que los puntos centrales y neurálgicos de su propuesta no va a ser cambiado. Pero Y eso lo otro es, que ahora, preocupa, Alejandra, disculpe, pero eso también es muy legítimo de parte del gobierno, ¿no? El gobierno quizás abre el espacio a hacer ciertos cambios, pero no está dispuesto a desnaturalizar lo que legítimamente defienden como núcleo, como ideas centrales de esta iniciativa. pero por ejemplo, a propósito de la recaudación tributaria, Sebastián, ¿por qué no abrirse a las compensaciones? Ujú. Y solo creer que con la rebaja de impuestos es el mecanismo para generar crecimiento, cuando ya, Sebastián, el mundo ha aprobado esas, esas digamos, medidas y no han sido resueltas. Yo ayer escuchaba a un economista Ujú. que cuando ejemplarizaba, bueno, en qué lugar, nombraba tres países en el mundo, tres países en el mundo en que esas medidas habían resultado. Nosotros en Chile no resultaron, Sebastián, porque además todas y cada una de estas medidas deben de alguna manera eh, hacer relación con los compromisos sociales, con las desigualdades. Ujú. Nosotros debemos asumir que nuestro país es un país desigual, más allá que estemos en la lista de la OCDE, más allá que tengamos estándares similares a países con mayor desarrollo. Pero nosotros tenemos desigualdades y compromisos. ¿Ah? Que tengamos compromisos en materia de salud, que Ujú. tengamos desafíos en materia de educación. Eso hace que debemos abordar lo que es la recaudación, el crecimiento, pero es un crecimiento para todos. Y esto no No lo es un garantiza. crecimiento. ¿Perdón? Esto no lo garantiza este proyecto. No, Ujú. no. Lo han dicho, Sebastián, no solo desde la perspectiva política, que uno pudiera entender que por razones de visión del modelo de país que esperamos, nos diferenciemos. Pero esto lo sostienen innumerables economistas, Ujú. innumerables expertos que van haciendo las distintas, digamos, las eh, observaciones, las alertas van planteando, y que Andrés Velasco vaya planteando observaciones, Ignacio Briones, Andrea Repeto. Pero Entonces, son economistas cercanos son a la muchos, oposición, Alejandra. pero Andrés Velasco, a Ignacio Andrés Briones, Velasco fue ministro de Michelle Bachelet, por eso le digo. pero Ignacio Briones está bien, Andrés Ignacio Briones no, Velasco. pero... mm, entonces, yo creo, el propio Harald Beyer ha suscrito
observaciones que se han hecho. Entonces, creo, Sebastián, que de verdad, más allá de la política, se nos están haciendo observaciones. No hagamos las cosas mal. Retroceder posteriormente es muy complejo. Alejandra, estamos con Alejandra Kraus, secretaria general de la Democracia Cristiana, hablando sobre esta mega reforma que está en trámite en el Senado. Vuelvo al punto. A su juicio, entonces, ¿sí es posible generar ciertas modificaciones al proyecto sin que eso cambie el objetivo central, la mirada política, ideológica, en el buen sentido, en el mejor sentido posible esa palabra, digamos, que tiene el gobierno? Porque efectivamente acá hay una apuesta y hay un giro respecto a lo que se había hecho en materia tributaria en los últimos 10 años, así lo ha planteado el mismo ministro Quirós, con la idea de generar condiciones que fortalezcan el rol del sector privado, de la inversión del empresariado, etcétera. Apostar por esa estrategia probando una fórmula nueva, por decirlo en términos simples. Y ese es el objetivo que ha planteado el gobierno. Sebastián, ¿usted cree que es una fórmula tan nueva? ¿Tan nueva? No, nueva en relación a lo que hizo Chile en los últimos 10 años, a eso me refiero. Porque estamos retrocediendo en fórmula varias décadas. Varias décadas. En consecuencia, pareciera ser que respuestas superadas, ya superadas porque no dieron el resultado perseguido para todos, hoy día las vamos a volver a intentar. Busquemos el justo equilibrio. El justo equilibrio que a mí me parece que es propio del estado de desarrollo del país y de la política en particular. Alejandra, y en ese sentido, ¿usted ve que esa falta de diálogo está solo de parte del Ministerio de Hacienda? ¿Lo ve más espacio y posibilidades de conversación con el ministro García Ruminot, por ejemplo, con el ministro Alvarado? ¿Hace una diferenciación ahí en esas dos estrategias que están desplegando los ministerios? Da la impresión, por la lectura y por lo que los propios parlamentarios señalan. Pero preocupa porque hasta ministros del mismo gabinete del presidente Kast, señalan que el diálogo, que al final la llave la tiene el ministro Quirós, y que no es fácil el diálogo con él. En consecuencia, más allá de todos los esfuerzos que pudieran desplegar el ministro Alvarado y el ministro García Ruminó, pareciera ser que quien en definitiva decide es menos propenso a buscar estos consensos. Que es el ministro Quirós, entonces. Así es. Alejandra, y respecto al rol de la oposición en el Senado en particular, ¿están alineadas las distintas fuerzas políticas en conseguir el mismo objetivo o ve usted más bien despliegues distintos? Se lo pregunto porque hemos escuchado algunas señales, por ejemplo las que dio el senador Pedro Araya, que incluso se abstuvo, no votó en contra de la idea de legislar, que dan la impresión de que habría más apertura quizás o más espacio de acercamiento con el gobierno. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que la estrategia que se estaría definiendo a propósito de, digamos, de información que se empieza, digamos, a analizar, es que el gobierno habría decidido abrir diálogos individuales, individuales para efectos de lograr sumar más votos por las normas que se discutan y se aprueben en el Senado. Pudiera ser con el caso del senador Araya, que incluso en algún minuto manifestó su disposición a aprobar la idea de legislar. Sin embargo, yo veo que, primero, ese tipo de negociación también debilitan los proyectos legales. Yo aquí tengo, es de alguna manera, las observaciones que por años nosotros mismos hemos planteado, porque han sido estrategias que han sido asumidas por distintos gobiernos. Yo creo que en el caso por la envergadura de esta reforma, esta persona no va a prosperar. No la veo tan fuerte hoy día. Veo una mayor cohesión en los senadores
de ir planteando. Y yo espero que en ese estilo que los senadores de oposición planteen, siempre permanezca la disposición a buscar acuerdos, hacer todos los mayores esfuerzos para lograr esos acuerdos y perfeccionar un proyecto que tenemos la convicción que es malo para Chile. Alejandra Krauss, secretaria general de la Democracia Cristiana, ha estado con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Alejandra, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Buenos días.